Gracias, Señor, porque ha sido tu Espíritu quien nos ha guiado, Señor. Ha sido tu amor, Señor, quien nos ha revestido hoy, Señor, para ser, Señor, hijos tuyos, Padre maravilloso. Quédate con nosotros el resto de este tiempo, Señor, y en el resto de esta noche, Señor. En el nombre de Cristo Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Hoy, Señor, tus hijos, Señor, te hemos orado. Amén. Bueno. Bueno, buenas tardes. Por favor, me ayudan ahí con la luz. Saluditos, saluditos, abrazos, abrazos. Sí, tuyo. Bueno, buenas tardes. Por favor, retomemos nuestros puestos, nuestros lugares. Marta, por favor, me colabora. Siempre me toca eso, la atención a Marta. No, y no me escuchó. Marta, por favor, me colabora. ¿Ah? Bueno. Bueno, bienvenidos para los que no habían escuchado el buenas tardes de ahorita, gracias. Bueno, hoy, ¿quién quiere darle la gloria y la honra a Dios por lo que ha hecho durante esta semana? O de los que tengan testimonios atrasados de hace rato, a Dielita. Bueno, Familia, buenas tardes. La semana pasada les pedí oración por dos personas que estaban atravesando un momento muy difícil en su matrimonio y para la gloria de Dios todo se arregló. Solo la oración de ustedes y de todo el mundo que está orando por ellos ya están bien y bendito Dios lograron superar ese trance tan difícil que estaban viviendo. Gracias y gracias a mi buen Dios. Amén. gloria a Dios. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien más? ¿Algún otro por allí? Don Walter. Buenas tardes, familia. ¿Le doy el testimonio en griego o en español? Ah, qué chicanero. Chicanero.
Envidia. No, la verdad, uy, no, tremendo regalo que me dio Dios, de verdad. Eso que no se pasa ni por la mente de nadie, ¿no? Nosotros estamos siempre pensando, obviamente, la idea de Israel, pero Atenas, Grecia es un sitio que yo siempre he querido visitar y ni idea, pues, que me fuera a regalar ese maravilloso viaje, Papito Dios. El viaje fue una semana, fue realmente muy bueno. Uno piensa, cierto, de todos modos, eso de 10 horas, estar viajando allá, íbamos a París, luego a Atenas, luego nos devolvimos por Ámsterdam. Entonces siempre conoce uno algunos sitiecitos allá que ni se imagina. Y de un sitio a otro, el aeropuerto y toda la vaina. Entonces, yo sí pensaba algo en el tema del idioma, ¿no? Pero no, inclusive Dios colocó una persona que me acompañó, que también pues hablaba el inglés, hablaba el griego, entonces el tema fue perfecto, de verdad. Pude visitar las ruinas de Grecia, las conoces, el libro nomás. Un museo muy bueno que también hay en Atenas. Entonces, no, de verdad, para Papito Dios, la gloria, la honra. Tuve la oportunidad también de, obviamente, conocer otros aeropuertos y eso es espectacular para uno. Y el trabajo que iba a hacer, pues espectacular también. El respaldo de Dios, impresionante. También les tenemos los souvenirs, ya se los fueron entregando poco a poco. A Johncito también le traíamos para que le ayudemos a orar, por favor, para Johncito, ¿sí? Él va a empezar con esto, ¿sí? No vino el John, ¿no? Él va a empezar con esto y después lo vamos a verle al hombre viajando por allá. La verdad, amén, amén. Amén, sí. Entonces, de verdad, como le digo, uno planea unas cosas y pequeño. Yo les comenté la otra vez que yo sí pensaba, bueno, la empresa ha enviado a mucha gente a viajar y a México, Estados Unidos. Yo decía, ¿era que a mí no me van a dar de pronto a siquiera a Cartagena? Porque allá también hay unas cosas que ver. Pero Dios me mandó este regalo maravilloso. Y claro, la gente, también los muchachos de la empresa, pero ¿cómo así que vos? Yo soy ingeniero civil y mandan es a los mecánicos, porque es ir a ver los equipos. Sin embargo, me dijeron a mí, entonces todos me preguntaban, pero vos, ¿por qué? ¿Vos qué vas a hacer allá? Yo les decía, pues pasear, ¿sí? ¿Qué más voy a hacer? Entonces, son regalos que Dios da cuando uno se imagina, pide una cosa y Dios, maravilloso como es, le da mucho más de lo que uno está pensando. Lo importante es saber que Dios siempre está ahí para darle lo mejor de lo mejor y que siendo el dueño de todo, pues uno debe esperar que le dé lo mejor, cualquier cosa, es dueño de las empresas, del oro, la plata, de absolutamente todo, de la tranquilidad, de la paz sobre todo. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento también se la pedí para ir porque siempre habían algunas cositas que de pronto a uno le dan temor, pero completamente todo bien. Entonces la gloria, la honra para Dios. Omairita al final le reparte los souvenirs a los que no han tenido. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguien más por ahí? ¿No? Todos se miran entre todos a ver si algo. ¿No? Bueno, yo sí le quiero dar la gloria y la honra a Dios, aprovechando. Yo les había comentado hace como 15 días que estaba a punto de entrar a un trabajo extra para la gloria y la honra de Dios. Pues se hizo ya todo como oficial y todo el cuento. Ya me presentaron con los jefes y todo, y pues me entregaron el plan de trabajo. Entonces, pues es un desafío grande porque es algo totalmente diferente de lo que yo ya vengo manejando hace como 2 años en la empresa que estoy trabajando ahorita. Pero pues a mí me gusta porque pues es algo diferente, entonces como que uno cambia de ambiente un poco, pero es difícil porque yo me senté al frente del computador y prácticamente estaba en ceros. Yo creía que me acordaba de lo que tenía que hacer y absolutamente no, entonces me tocó ponerme a estudiar, otra vez a ver internet, a ver los apuntes de la universidad que tenía por ahí pasados y pues la verdad es que el Señor me ha respaldado mucho. Ayer ya empezamos como tal esas publicaciones en internet y pues ya fue la primera, ya de aquí viene ya lo programado para las demás meses, entonces pues le doy la gloria y la honra a Dios porque ha sido solamente Él quien me lo regaló y quien me ha respaldado. Entonces un fuerte entonces aplauso para mi Señor por todo lo que hace.
por todo eso. Bueno, creo que tenemos una persona. Ah, ¿tú tienes testimonio? Sí, súper. Ven. Y una vez la presentamos porque yo la iba a presentar. Ella ya había venido, pero creo que hay algunos que no. Si quieres, nos presentas primero y cómo es. Hola, bueno, yo soy Carmen Virginia Montaño, vine el Día de las Madres acá. No se me olvida porque fue mi primera vez acá. Y pues hoy volví pues llena como de muchas esperanzas y de mucha fe, pensando en que es importante tener ese acercamiento con Dios, porque a veces uno cree que en la vida todo es importante, pero Dios no. Entonces pienso que es como una oportunidad para iniciar un buen camino. Quiero quiero decir, en esta semana fue como crucial. Yo quiero darle la gloria a Dios porque realmente Dios, yo soy una mujer como muy fuerte en mis convicciones y a veces como que me cuesta mucho expresar mis sentimientos, o sea, o expresar algo que me pase de manera contundente. En esta semana yo tuve unos resultados de un examen que presenté porque yo creo mucho en la meritocracia, yo soy servidora pública y me esperaba unos resultados, mejor dicho, lo máximo, pero no fue así. Tuve un resultado aceptable, como uno dice. Entonces, siento que tengo que mejorar un poco más para poder alcanzar las metas que me he propuesto y quiero darle la gloria a Dios porque voy a tener otras pruebas donde tengo que mirar ese talento y tener un mejor desempeño. Entonces, por eso quiero darle la gracia a Dios. Bueno, gloria a Dios. Bienvenida de nuevo. Nos alegras que esté por acá. Entonces vamos a darle paso. ¿Alguien más? ¿No? Listo. Entonces vamos a darle paso al pastor Lilo. Vamos a orar entonces. A ver. Padre maravilloso, Señor, este ha sido tu tiempo, papá, y queremos, Señor, que siga así. Queremos que tu palabra, Señor, caiga a nuestro corazón, Señor, y que dé fruto, Señor, para nosotros poder compartir de eso que tanto tú, Señor, te has empeñado en enseñarnos cada día, Señor. Usa, Señor, es la vida, Señor, de tu Hijo, papá, para que sea ese instrumento de amor, Señor, y esa voz como la tuya, Señor, llegando, Señor, a lo más fondo de nuestro corazón, Señor, para poder nosotros, Señor, crecer, Señor, más de tu mano, Señor, y en tu palabra. En nombre de Cristo Jesús y con la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Pastor. Amén, como dice Johncito. No, qué bendición estar aquí nuevamente. Como me copio de las palabras del líder, soy el menos indicado también para estar por acá. Igual que ustedes, con mil defectos, mil problemas. Pero bueno, una indicación a través del Señor, a través de nuestro líder, de estar aquí, ayudándole en este tiempo que él está tan duro y difícil en Estados Unidos. Como ya saben, está de gira. Yo creo que ya está en Orlando, en Miami, ya está, todavía no. Ya está en Miami, estuvo en Filadelfia. Y bueno, acompañando a nuestros hermanitos de Tras sus Huellas USA. Y nada, chévere. Bacano estar acá nuevamente y pues yo lo venía a compartir precisamente eh, de esto de un temita que, que es el tema de la confianza en el Señor, en las dificultades, recordando que ninguno está exento de tener un tiempo difícil, un momento difícil, ya sea en la salud, ya sea en el trabajo, ya sea en un tema sentimental, en una infinidad de cosas que nos podrían pasar, primero los que vivimos y más aún los que comenzamos a caminar en el Señor. Porque pareciera, o para la gente de afuera cree que los que comenzamos a caminar en el Señor ya nos volvemos como una especie de intocables o algo así, y es todo lo contrario, ¿verdad? Yo creo que todos hemos vivido eso de que nos acercamos al Señor, comienzan a pasar cosas impresionantes y luego también comienzan a pasar sucesos increíbles, pero a veces los que creemos negativos, ¿no? Y lo recordaba porque hace un tiempo hacia acá, bueno, yo me cambié el año pasado de empresa y voy a poner un ejemplo personal, simplemente como ejemplo, que se puede obviamente extrapolar a cualquier situación, como les acabo de decir, sentimental, emocional, yo qué sé, de salud o lo que sea. Yo me cambié de empresa el año pasado a una, pues, donde tenía un cargo más alto, un montón de obras a cargo, etcétera, etcétera. Y de un tiempo para acá han venido pasando un montón de cosas. Vendieron la empresa, hay unos cambios por allá en la matriz en España.
Y bueno, y eso viene con un montón, un bombardeo de información, la gente comienza a ponerse nerviosa, toda la gente, desde la persona que nos ayuda en la cocina, en el aseo, hasta la cabeza mayor de la empresa, se ponen nerviosos. Pero el Señor me ha permitido a mí en esta ocasión especial mantener eso que decía mi Walter ahorita, esa paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y si fuese una persona que no confiara y no conociera al Señor, pues diría de pronto que yo estoy un poquito mal, o que soy un insensible, o un insensato, o que no sé de la vida, que no sé dónde estoy parado. Pero ha sido todo lo contrario, ha sido esa confianza en el Señor la que me ha permitido estar como si nada estuviera pasando, la verdad. Obviamente llegan las noticias, uno puede que medio tambalee un momentico, pero el recordar enseguida lo que el Señor ha hecho conmigo me ha hecho permanecer y estar firme ante cualquier noticia o circunstancia. Y yo quiero recordar que vayamos a Hebreos 1:3. No sé si alguien me ayuda leyendo. Un segundito. Hebreos 1:3, porque el Señor, así como permite que pasen esas cosas, si tú te mantienes pegado a Él, Él comienza también como decía la canción, a cuidarte, una de las canciones que escuchamos ahorita, a bombardearte Él a ti ahora con esa información que tú necesitas para estar firme ante cualquier circunstancia. Hola. Y me recordaba a través de ese versículo que lo encontré precisamente preparando el tema del martes pasado. Lo que hemos siempre hablado, que estas oportunidades que nos da el Señor para pararnos aquí a hablarles, los primeros edificados somos pues, los que nos paramos aquí a hablarles precisamente del Señor, de lo que Él nos permite conocer. ¿Quién lo tiene, Fabito? El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, el recordar en quién he creído y en lo que he aprendido, me llevó en ese versículo a recordar que Él es quien sustenta absolutamente todas las cosas. Y me acordaba también de lo que vimos en el Génesis el martes y lo que hemos visto en otros momentos, que cómo así que sustenta todas las cosas. Pues claro que sí las sustenta, si Él mismo fue quien las creó. Él se tomó su tiempito creando cada cosa, creó los cielos, creó la tierra, luego se ingenió un plancito que llevó su tiempo para organizar el tema de los mares, la tierra en sí, luego creó todas las plantas, luego creó todos los animales, luego se tomó el tiempo para crearnos a nosotros y nos dio la posibilidad de nombrar todo ese pocotón de cosas que Él creó y que conocemos a día de hoy. Y si Él las creó y en su momento funcionaba sin que siquiera existieran las lumbreras, no sé si recuerdan los que estuvieron el martes, que primero creó la tierra y luego creó el sol, la luna, las estrellas y demás cosas. Y hoy en día sabemos por ciencia y etcétera, biología y todo lo que hemos aprendido, que hay un ciclo en la tierra, que la luna influye de una forma, que el sol influye de una forma, que el sol es el que alumbra las plantas, que eso le permite tener fotosíntesis, que eso crea el oxígeno y que por eso respiramos todos. Pero es que todas esas plantas existían antes que el sol existiese. ¿Pero cómo así? Y entonces, ¿cómo funcionaba la tierra? Pues claro, porque Él la creó y Él la sustenta con su poder. Y de esa forma sustenta mi vida, decía yo en su momento. Y en estos viajes que he hecho a Barranquilla, me encontré pues en el grupo de oración que hacen en la casa de mi madre, los viernes en la mañana. Me quedé hablando con una sierva del Señor que en su momento dio el tema y me contaba su testimonio personal, el cual les quiero pues compartir un pedacito el día de hoy. Porque a través de ese testimonio también me edificaba a mí ella, ¿no? Ella me lo comentaba con mucha fe, con mucha vehemencia, porque estaba en una situación muy difícil. Ella y su esposo llevan tiempo sin trabajo. Están sin trabajo hace tiempo, han pasado unas circunstancias muy difíciles, pero tienen a sus dos hijos ya terminando sus universidades.
y le tocaba ahorita las benditas matrículas, ¿verdad? Unas matrículas que esas sí no perdonan IPC ni nada de eso, sino que crecen de una manera descomunal, parece una bola de nieve. Eso aquí, no sé, el IPC crece un 5 puntos y las matrículas crecen como 20. Pero recordaba ella en su momento, y ese día, ese viernes, hace unos 15 días, era la última fecha para inscribir a su hija, matricular a su hija, y que la dejaran participar en las prácticas que iba a hacer en un tema de estos de paz nuevo, no sé cómo se llama, no lo recuerdo ahorita. No, es un tema, pero en una oficina de paz, de todo este cuento del proceso de paz, la primera que se iba a abrir en Barranquilla, y ella fue seleccionada entre un montón de gente. Entonces, la chica pasó sus pruebas, ¿no tal? Y le faltaba la matrícula. Y ella me decía, ese día, viernes, último día, a las 10 de la mañana, me decía, José, no tengo el dinero, agoté todos los recursos, no tienes idea de lo que he hecho. Con Raimundo, todo el mundo, con bancos, con no sé qué. Pero a la par me decía, yo no pierdo mi fe. Yo sé quién es mi Padre, sé quién es mi Dios, en Él confío y sé que Él va a orar. En ese momento oramos, total, nos fuimos. Yo me fui a trabajar a mis cosas. Y a las 9:40 y pico de la noche, escribió en el chat del grupo de la Casa de Pan de Barranquilla, para la gloria del Señor, he hecho la transferencia y he matriculado a mi hija. Por obra y gracia del Señor. Y me pareció súper chévere, emocionante. Yo estaba muy feliz porque cuando estábamos hablando de ese tema, yo sentía en mi corazón que el Señor, obviamente por su vehemencia, por su confianza en Dios, le iba a cumplir. ¿Sí? Pero ahí no queda el testimonio, porque la semana siguiente tenía que matricular a su hijo. Y estaba en una situación parecida. Ella me comentó que en su casa todos habían perdido un poco la fe. Entonces ya le decían como que, pues tú qué haces orando, no pierdas el tiempo, no sé qué. Y que ella se mantuvo firme en el Señor. Le decía, mi Señor los va a llevar a ustedes, a ti a tus prácticas, a ti a tu universidad. Y el miércoles siguiente matriculó a su hijo. Pero ojo, eso tenía otro caso especial. Y es que para su hijo sí consiguió el dinero, pero la fecha ya le había pasado. No la fecha 1, no la fecha 2, no la fecha 3, la última extraordinaria que se llama, ¿verdad? La última, última extraordinaria había pasado unos días. Y ya fue con su plata a la universidad y le dijeron, no se lo recibimos. No hay forma, ya le tocó esperar el otro semestre. Y ella le dijo al funcionario de la universidad, le dijo, no, espérate, yo sé que mi Dios me lo va a hacer. No, pero es que no, es que tienes que ir donde el rector para que te apruebe el tema. El rector le ha escrito a ella, escalaron el caso, ella le dijo, por favor, comuníquenselo, y le ha escrito en la tarde y le dijo, hemos hecho caso omiso al tema y le vamos a matricular a su hijo. Y le matricularon a su hijo. Y me decía ella ahí en su momento, es que yo conozco a mi Dios. Yo sé que Él es el dueño de los corazones, que Él los coge y los mueve para donde quiere. Y recordaba en cada momento la palabra del Señor y cómo el Señor actuaba en circunstancias distintas. Y eso la llevó a ella a ver las cosas con otros ojos distintos, que son los ojos de la fe, ¿verdad? Entonces yo quiero que recordemos un poquito los que estuvieron el martes, eso de, como decía la canción, de quitar la venda, ¿verdad? Y de comenzar a ver con los ojos de la fe. Entonces vámonos, porfa, a Segunda de Reyes 6. Del versículo 8 al 17. Y lo leemos súper pausado, porfa. ¿Ya? ¿Quién lo tiene? Yo. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel,
mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Vale, vamos, como hicimos el martes, desglosándolo pasito a pasito para intentar entenderlo. Entonces, había una guerra entre Siria e Israel, dos pueblos en su momento. Y en el 8 vemos que el rey de Siria le decía a su gente cercana dónde iba a estar su ejército, ¿verdad? Le decía a su gente, los sentaba con él y decía, bueno, vamos para tal lado, tal día. Y luego en el 9 vemos que había un varón de Dios que le decía al rey de Israel dónde iban a estar los sirios, ¿verdad? Sí, Adriancho. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho. Y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Entonces este rey de Israel le hacía caso al varón de Dios, ¿verdad? Y cada vez que él le decía, hey, no pases por allá porque allá van a estar estos manes, el man se iba para otro lado. ¿Sí? Todo el ejército de Israel se iba para otro lado y los sirios quedaban como despistados. ¿Sí? Sigamos. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Claro, el hombre se marea porque se da cuenta de que los israelitas saben dónde va a estar él. Pero ¿y cómo así? Entonces le dice a su misma gente de confianza, "Venga, ¿cómo así? O sea, ¿alguno de ustedes le está diciendo a estos manes dónde estamos? Porque es imposible que esto pase tantas veces y ellos siempre nos esquiven, ¿verdad? Dale, Adriancho. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. O sea que los sirios sí tenían un espía. Estos sí sabían que en Israel había un man que era siervo de Dios y que se daba cuenta dónde iban a estar y él mismo se lo decía. O sea, ellos sí sabían todo lo que el pueblo de Israel hacía. Y aún así, el pueblo de Israel siempre iba haciendo lo que el siervo de Dios decía y esquivaban a los sirios. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Lo tenían súper localizado. O sea, tenían inteligencia de alta tecnología de la época. Sabían dónde estaba, quién era el tipo y le mandó enseguida ¿qué? A buscarlo para capturarlo, ¿verdad? Sí. Entonces envió el rey allá gente a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Cómo así que más son? O sea, estaba él y su criado y tenían un combo gigante alrededor. Dice que tenían ¿qué? Caballo, carros y un gran ejército rodeándolos a ellos. Entonces dice que se levanta este varón de Dios y el criado, y al ver el criado la situación, dice, ahí dice claramente, ¿dónde está? Vamos a ver, en el 2, en el 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. O sea, se levanta el criado, sale normalito en su mañanita, y cuando ve, ¿qué ve? Dice, he aquí el ejército de Siria, no dice, pero obviamente es el de Siria, que tenía sitiada la ciudad, o sea, los tenían acorralados, rodeados, con gente de a caballo y carros y un gran ejército, decía antes, o sea, había un montón de soldados contra un siervo y un varón de Dios, que ni siquiera era guerrero, sino decía un varón de Dios, un siervo de Dios. Entonces, ¿qué le dice el man, el siervo al varón de Dios? Ah, Señor mío, ¿qué haremos? Escucha, esto aquí no se salva nadie, ¿no? O sea, estamos cogidos. ¿Y qué le dice el varón de Dios, Adriancho? Y oró Eliseo y dijo, te El, ruego. el 16. Él le dijo, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero ¿cómo así si estaban dos nada más? Y era un criado y él, viendo un montón de gente armada con sus espadas, con sus escudos, con toda la película de la época. ¿Cómo así que son más? Entonces ya miremos, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora sí que vamos plop. ¿Cómo así que abra sus ojos? Si él fue el que le vino a decir al otro que estaban rodeados. Dice que oró Eliseo y le dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos
para que vea. ¿Y cómo es que va a ver? Pues ya vio un montón de gente a caballo y carros y armados y todo el combo rodeándolos, listos para capturarlos. Dice entonces, Jehová abrió los ojos del criado y miró. Seguimos con el tema de que le abrió los ojos. Y volvió a ver. ¿Y qué dice que vio Adriancho? Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Ahora sí vimos una cosa distinta. Pero entonces, ¿qué era lo que había visto antes y qué fue lo que vio ahora? Y es que antes lo que pasa es que el man se levantó y vio con sus ojitos de personita normal, ¿verdad? Que el Señor tiene la capacidad de velarte los ojos o de abrírtelos, porque precisamente fue lo que hizo con este criado, para que viera una cosa que no veía él antes, y era el apoyo sobrenatural del Señor, ese reino de Dios aquí en la tierra materializado. Pero ¿por qué el otro sí lo podía ver? Pues porque el otro estaba en comunión con el Señor, era varón de Dios. Dios le decía a él lo que el otro pueblo hacía en su cámara oculta, lo que cuadraba en su cámara oculta. Este que sí confiaba en el Señor, que sí lo conocía, a quien Dios le hablaba, sí podía ver eso sobrenatural que el otro no. Entonces, ¿a qué voy con este tema? Y es que hay dos formas de ver las cosas, ¿verdad? Una forma es la terrenal, la normalita, que todo el mundo te hable, que todo el mundo en la oficina me diga que esto se va a acabar, que esto va a ser la catástrofe, o la sobrenatural, que es que el Señor me diga que esto va a pasar porque hay algo mejor. Luego de ahí hay un tema ahí más chévere, que es que el Señor, Él le pide al Señor que los hiera con ceguera, y estos sí quedan ciegos, todo el ejército queda ciego, y Él termina guiándolos a otro lado, y se escapan, ¿verdad? Y entonces tenemos las dos aristas. La primera, que es la del criado que se levanta y ve lo que vería cualquier personita común y corriente, y es, estamos jodidos, ¿verdad? Y la segunda, la del varón del Señor, que es calmado, brother, tranquilito, que es que son más los que están con nosotros que contra nosotros. Lo que yo tengo a mi favor es un Dios grandísimo, sobrenatural y poderoso, que puede hacer maravillas y que nos va a salvar de esto, así que relajado. Y esto lo podemos ver y lo vimos el martes también en Lucas 24. Así que vámonos para el Nuevo Testamento. ¿Alguien se acuerda qué versículo era? Muy bien, Fabito. Un lapicero vale por 1000 memorias. ¿Sí o no? Lucas, ¿qué? 24. 4, 3, ya, un segundo. Lucas 24, del Del 13, 13 al 35. del Leámoslo igual, 13 pausadito. al 32. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. ¿Sí la estoy leyendo bien? Sí. Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iba hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Vale, hagamos una pausita. Y entonces iban dos mancitos caminando de Jerusalén a un sitio que se llamaba Emaús, ¿verdad? Y dice que estaba a 60 estadios. El martes vimos que más o menos un estadio romano eran unos 190 metros. O sea que eso estaba a casi 12 kilómetros. Los que han estado por allá saben que una caminata de 12 kilómetros de Jerusalén a otro lado es una cosa apoteósica. O sea, eso no es como ir de aquí de la 30 derechito hacia el norte, no. Es un tema de subida, bajada, de lomas, ¿verdad? Ahorita les digo por qué profundizo en ese tema. Entonces dice que iban hablando de qué? Entre sí, de todas aquellas cosas que habían acontecido. Si nos vamos un poquitico atrás, resulta que lo que había pasado, nada más y nada menos, era la muerte, crucifixión y muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y estaban ese día en el tercer día, el día de la ¿qué? De la resurrección del Señor. ¿Vale? Sigamos. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados. Ok, Para o sea que el mismo Señor se les acercó y caminaba al ladito de ellos. Pero ellos tenían los ojos ¿qué? Velados para que no le conociesen. O sea que el Señor tiene también la capacidad de decir, a esto no lo voy a dejar ver las maravillas mías y a este sí. ¿Vale? Sigamos. y les dijo, ¿qué platicas?
Ay, ¿cómo se pronuncia eso? Sí, el 17. Son estas que Sin tenéis. acento mexicano, por favor. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea que estaban con los ojos que bien, bien, bien velados. Le llamaron al Señor nada más y nada menos que forastero. E ignorante, ¿no? De paso, porque no sabía de lo que había pasado en esos días. ¿Vale? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. O sea que sí conocían del Señor, ¿no? Mira lo que le dicen. ¿Qué cosa? ¿Y ellos qué le dicen? De Jesús Nazareno. Y les tienden la explicación, le dicen que fue varón profeta, poderoso en obra, o sea que conocían todas las cosas que había hecho, ¿verdad? Y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y lo último, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Vale? Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Wow, o sea que los manes conocían, pero no habían qué? Creído aún. No habían creído. Y eso que fueron unos de su convito a qué? A verificar si la tumba estaba vacía. Dice ahí. Y tenían todavía en la cabeza aquellos que creían, aquellos de esa época que creían que Jesús iba a llegar a cambiar la sociedad, mejor dicho, de una forma distinta a como la hizo, ¿no? Ellos creían que venían a librarlos del imperio romano, a volver a levantar ese pueblo grande de Israel, el templo, etcétera, etcétera, porque dice ahí en el 21, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos todavía no entendían absolutamente nada de la obra del Señor en la tierra. Tanto así que les dice, insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. Ellos todavía no entendían por qué no encontraron siquiera el cuerpo, porque es que verificaron que no estaba el cuerpo. Entonces, no habían creído. Dale, sigamos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. Este es un pequeño paréntesis que no tiene, me salgo un poquitico del tema, pero me parece hermoso, porque dice que el Señor les declaraba qué cosa, desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y volvemos al tema, ¿cuáles eran las escrituras de la época? ¿Qué hemos hablado? El Antiguo Testamento. Entonces no solamente hay fragmenticos por allá en Isaías que profetizan acerca del Señor y en otros lados, no. Es que desde Moisés, en ese momento le declara, pasando por los profetas, él les explicó nuevamente en todas las escrituras lo que de él decía. Eso me parece precioso. Que viene también a colación con lo que hemos estado estudiando estas últimas semanas, ¿no? Un poquito lo que hemos visto incluso hicimos, si recuerdan, hicimos un resumen de en cada libro, lo que el Señor es en cada libro. Eso me pareció pues simpático, pero luego lo que hemos visto a profundidad de cómo el Señor se pudo haber manifestado en cada uno de los episodios de la palabra. Vale, sigamos. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Vuelve y juega. ¿Cómo así que le fueron abiertos los ojos?
Es que habían caminado 12 kilómetros en loma, en montaña, en desierto. O sea que los manes venían caminando ciegos. Pues no, es que es el mismo tema que acabamos de ver. Una cosa son los ojos abiertos para nosotros aquí, que es así como los tengo yo ahorita. Y otra cosa son los ojos abiertos para el Señor. Y es que comenzamos a conocer su palabra y las maravillas que Él tiene para nosotros aquí desde ya, desde que comenzamos a conocerlo y a creer en Él. ¿Vale? Entonces repítete el 31, mi lado. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Vale, dejemos hasta ahí. Hay dos cositas que podemos ver en ambos pasajes, digámoslo así. Y es el hecho de quiénes tenían los ojos velados y quiénes no los tenían velados. Y hay algo particular en este que me llama mucho la atención, y es que estos sí conocían de Cristo, ¿verdad? Entonces tú puedes haber escuchado mucho del Señor y todavía tener los ojos velados. Tú puedes haber escuchado lo que quieras. Ellos conocían, ahí dice, sabíamos que era Jesús Nazareno, que era poderoso en obras, ¿verdad? Y que conocía y poderoso en palabra del Señor. De lo que hicieron y lo entregaron. Incluso si ellos fueron a verificar algo en la tumba, es porque creían en algo, ¿no? Porque algo les sonaba del Señor, ¿verdad? Conocían que Él había sido poderoso en obra y en escritura. Es decir, que podemos haber escuchado mucho del Señor, pero tener los ojos completamente velados para verlo en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Y cuando lo abrieron? Dice que cuando les declaró, desde Moisés, pasando por todos los profetas, Él en la palabra del Señor. ¿Quién era Él en la palabra del Señor? Es decir, que tuvieron oportunidad nuevamente de escuchar de Él y de volver ¿qué? A creer. Y esa es, yo creo que la clavecita, escucharlo y creer para poder comenzar a ver con los ojos del Señor, para poder ver su reino aquí en la tierra. Y eso me lo recordaba la sierva del Señor el otro día en Barranquilla. ¿Por qué esta tiene tanta confianza en el Señor? Claro, porque es que ha sido el estandarte en su familia. Ha sido la que ha estado de rodillas orándole y creyéndole al Señor antes incluso de que el milagro se manifestara. Porque fue ella quien dijo y declaró, yo sé que el Señor lo va a hacer. Y así lo hizo y se lo hizo inmediatamente el mismo día en la noche. Entonces, ella, ¿por qué podía ver eso? Y de pronto hasta uno pudo haber dicho, no, pues eso ya, no, pues le tocó a los pobres pelados hasta el otro semestre. No, es que ella tenía claro quién era su Dios y veía con esos ojos de fe, de milagros, de ver el reino de Dios aquí, de ver lo que otra persona que no cree en el Señor, así haya escuchado de Él, no podía ver. Y eso me llevaba a Jeremías 17:8. 17 del 7 al 8. ¿Quién lo tiene? Jeremías 17, 7 y 8. 7 y 8 dicen, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Dice entonces, bendito el varón que ¿qué? Que confía en Jehová. Que confía en Jehová. Y cuya confianza es Jehová. Y eso era ella hace 15 días. Y lo es, estoy seguro que hoy en día. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Ella pudo estar en una mala situación o lo que sea para nosotros, ¿verdad? Pero ella con su confianza es como ese árbol frondoso ahí plantadito junto al río. Unas raíces poderosas que chupan esa agua que viene del Señor. Y dice, sino que su hoja estará verde y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Y claro que dio fruto, por lo menos en mí lo dio, porque lo que hizo fue fortalecer también mi fe a través de su testimonio.
en que yo sé que a pesar de lo que escuche, mis ojos tienen que estar puestos en lo que el Señor tiene para mí, en su palabra, en sus milagros, en que aunque no vea las cosas, declare hoy con fe que van a ocurrir como Él me las ha hablado aquí. Porque me decía ella que en sus momentos difíciles, incluso escuchando cosas dentro de su misma familia, ella declaraba lo que tenía en su corazón, que no era otra cosa sino lo que cultivó a través de la palabra del Señor. ¿Vale? Y esa es la invitación, a cultivar esa palabra como, primero escuchando, luego creyendo, ¿verdad? Y luego caminando con el Señor. ¿Y cómo se camina? Pues día a día fortalecer esa confianza aquí, con lo que está escrito, ¿verdad? La invitación es esa. Y la otra invitación que dejó para mí es su tema del testimonio. Pues ella me da su testimonio y yo tengo también que dar testimonio de lo que el Señor ha hecho conmigo, ¿sí? De esa forma se da fruto. De esa forma seré ese árbol plantado junto a la corriente. Y de esa forma mantendré mi confianza en ¿quién? En el Señor. Ese que sustenta todas las cosas, incluso mi vida, con el poder de su palabra. Esa es la invitación, familia, lo que le quería contar. Y mantenernos en esa comunión con el Señor día a día, para que, como dice ahí la palabra, cuando llegue el año de la sequía, que a cualquiera le puede pasar, nadie está exento de que le pase, ¿sí? Tu confianza no se vea alterada. Y eso te permita ver, como vio Eliseo, como luego vieron esos dos que iban a Emaús, y como vio esta sierva del Señor, las maravillas del Señor aquí en la tierra desde ya. Así que les invito a terminar este tiempo en oración. Con esta canción que colocó Adrián también y Anita. Les recuerda que el Señor nos sigue sosteniendo.